En los años 80 se popularizó en Chile una historia que partió por comunicaciones entre radioaficionados sobre una isla misteriosa en el sur de Chile, en la cual vivían personajes extraños, avanzados en tecnología y en conocimientos, y con un mensaje inclinado hacia lo espiritual. El primero en dar luces sobre estas supuestas entidades fue un chileno llamado Octavio Ortiz, quien sostuvo comunicación radial con integrantes de una congregación que se denominaba como Friendship, que decían habitar una isla en el sur de Chile. Lo que Ortiz pensó en un comienzo se trataba de una especie de culto religioso, fue derivando en personajes misteriosos, que se comunicaban en español, pero con un marcado acento extranjero. Sus mensajes se relacionaban mayormente con el tema cognitivo y la vida espiritual. Pero el 17 de agosto de 1985, mientras se comunicaban con una mujer llamada Claudia, que era parte del grupo de radioaficionados con quienes frecuentemente se contactaban estos seres misteriosos, le pidieron a ella que salga al exterior a observar una luz que se encontraba en el cielo. Según dicen los testigos del contacto, la voz del habitante de Friendship predijo varios de los movimientos del objeto luminoso, dando a entender que eran ellos quienes lo controlaban. Además advirtieron que ningún avión debería acercarse al objeto, ya que corrían el riesgo de sufrir fallas debido a los campos electromagnéticos del aparato. La persona o entidad que realizaba los contactos desde la isla Friendship dijo llamarse Ariel y se proclamó como una especie de líder de los habitantes de la isla. Octavio Ortiz cuenta que Ariel también predijo con aproximadamente 30 minutos de antelación el accidente fatal del transbordador Challenger, que explotó en el aire a escasos minutos de su despegue el 28 de enero de 1986. Shuttle mission and it has cleared the tower. Good roll program confirmed. Challenger now heading down. So the 25th Space Shuttle mission is now on the way after more delays than NASA cares to count. This morning it looked as though they were not going to be able to get off. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Se dijo en ese tiempo que el ovni visto el 17 de agosto de 1985 no correspondía a nada conocido. Esto se determinó luego del estudio de ufólogos chilenos, la Dirección de Aeronáutica y del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Muchas veces Ariel pedía interrumpir las comunicaciones porque, según él afirmaba, estas estaban siendo grabadas por los militares. Octavio Ortiz fue invitado a visitar la isla, pero él no accedió, ya que a pesar de que respetaba mucho el mensaje de Friendship, sentía cierto temor a visitarlos. Hasta la actualidad, Octavio Ortiz siempre se refirió con cierta cautela al tema, dando a entender que él no creía que los habitantes de Friendship tuviesen un origen extraterrestre. Entre los contactados con los habitantes de Friendship, corrían las historias sobre gente que padecían diferentes enfermedades y que fueron curados por medio de misteriosos tratamientos luego de ser invitados a visitar la isla. Entre estos personajes que fueron sanados en la isla, encontramos a otro personaje clave de la historia, llamado Ernesto de la Fuente, quien fuese un exdirector de programas en la televisión chilena, que en los años 80 se fue a vivir solo a una cabaña en la isla de Chiloé, en el sur de Chile. Luego de haber mantenido contactos con Ariel por un periodo de año y medio, recién después de ese tiempo se enteró que se asociaba a los habitantes de Friendship con seres extraterrestres. En ese tiempo, Ariel le pidió a Ernesto que fuese una especie de intermediario entre las personas que eran invitadas a la isla y los habitantes de Friendship. La labor de Ernesto consistía en llevar a la gente invitada hacia diferentes puertos donde eran recogidos por una embarcación llamada Mitilus II, embarcación que no figura en ninguno de los registros de embarcaciones en Chile, pero que sí ha sido vista y descrita por algunos testigos. Ernesto describe a los seres de Friendship como extraños, de piel muy blanca, pelo rubio,
ojos claros, muy altos y muy parecidos entre sí. Una descripción que se ajusta a muchas otras entregadas por contactados con extraterrestres alrededor del mundo, con el tipo de extraterrestres denominados como nórdicos. Ariel le contó a Ernesto que el conocimiento que ellos manejan no era propio de ellos, sino que les había sido entregado por los ángeles del Señor. Ernesto desarrolló un cáncer al pulmón y fue invitado a la isla para ser curado, lo cual ocurrió luego de casi 2 días de viaje. Al llegar a la isla, Ernesto describió que el ingreso a la isla se daba a través del paso por un canal muy estrecho, rodeado por montañas y vegetación por los 2 costados. En la isla existía una excavación en la montaña que se encontraba cerrada por un gran portón hecho de madera rústica. Al cruzar el portón, seguían por un camino hasta llegar a una habitación con un ascensor que descendía hasta llegar a una construcción que Ernesto describe como muy tecnológica y que jamás se hubiese imaginado encontrar algo así en la isla. Según pudo observar en el lugar, habían alrededor de 14 seres que pertenecían a la congregación, pero además de ellos, habían allí como 60 personas más, todos de origen latinoamericano y que decían ser los servidores de los servidores del Señor. Su tratamiento duró 4 días, en el cual dice no le hicieron ningún tipo de intervención quirúrgica y que jamás sintió ningún tipo de dolor, y al paso de estos 4 días ya se encontraba totalmente curado. A Ernesto de la Fuente se le ha criticado por no mostrar las radiografías que demuestran que él efectivamente sufrió un cáncer que se encontraba en estado terminal. Por diferentes razones las ha mostrado siempre en forma rápida y sin ahondar en muchos detalles. Pero en el año 2010 el investigador de ovnis, Enzo Farías, desde Australia, el cual yo desconocía, tuvo la oportunidad de ver y fotografiar las radiografías y dar fe, según su palabra, de que las radiografías eran auténticas. También se encuentra el testimonio de un tarotista chileno llamado Eduardo Godoy, que dijo ser visitado en Santiago por un ser que él describe como con ojos extraños y con características similares a las entregadas por Ernesto. Este ser le dijo a Godoy que él era un ser extraterrestre y que vivía en una isla cercana a Chiloé. Después de conversar un momento con él, se fue y nunca más volvió a verlo. Los contactos por radio se dieron por un espacio de 10 años, entre 1985 y 1995. Luego de eso, no hubo más contacto radial con los habitantes de la isla. Posterior a esto, en 1999, surgió un grupo en Santiago que se denominó Vanrash. Ellos decían comunicarse con 2 habitantes de la isla llamados Emanuel y Ezequiel. Pero después se descubrió que todo se debió a un engaño perpetrado en su mayoría por una persona llamada Guillermo Arias, que al parecer buscaba lucrar con el tema de Friendship, y a pesar de que quedaron algunas pocas cosas sin explicación en el caso de Friendship del grupo Vanrash, se descartó completamente que estuviese relacionado con el caso de Friendship original, anterior a 1995. Luego de todo esto surgió en internet, en varias páginas que hablaban del tema, una supuesta explicación al ovni visto en 1985, que estipulaba que estaba comprobado que se trató de un globo estratosférico francés, Mir, lanzado desde Sudáfrica. Esta explicación dejó satisfechos a muchos investigadores y tiró prácticamente por tierra toda la historia de Friendship, ya que recordemos que el avistamiento de 1985 es uno de los cimientos importantes que sostiene a la historia de Friendship. Debido a esto, hoy en día mucha gente cree que todo lo relacionado con esta historia está más cercano a ser un mito que una realidad. El periodista e investigador ufológico español Josep Guijarro salió a refutar la teoría del globo Mir, dando a conocer algunos detalles que él investigó que determinarían que en esa fecha no existía ningún globo Mir lanzado que pudiese llegar hasta Chile. Las declaraciones de Guijarro fueron mal vistas por muchos investigadores que ya habían dado por cerrado el tema. Y un experto en globos estratosféricos desde Argentina, llamado Luis E. Pacheco, salió a declarar también que la investigación de Guijarro no era acertada y aportó su versión de que el avistamiento de 1985 sí tenía todas las posibilidades de tratarse de un globo francés Mir.
Esto es lo último oficial y comprobable con respecto a este caso. Existen miles de horas de grabación entre estos supuestos seres y el grupo de Octavio Ortiz, pero no todas las cintas han sido dadas a conocer, ya que Ortiz declaró que mucha de la información entregada tiene relación con la vida personal de él y su familia. Por su parte, Ernesto de la Fuente, en el año 1998, accedió a ser hipnotizado y a que se le realice una regresión, en la cual confirmó algunos aspectos de su historia. ¿Cuál es tu opinión con respecto al caso de Friendship? ¿Crees que se trató todo de un engaño? ¿Es posible que, como muchos otros casos, se hayan mezclado hechos que realmente ocurrieron con otros que fueron inventados para darle mayor solidez a la historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, por favor déjame un like y compártelo con tus conocidos para que podamos crecer como comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te notifiquen cuando suba un nuevo video. Si tienes sugerencias o temas que te gustaría ver en el canal, o has tenido alguna experiencia paranormal o ufológica, escríbeme a mi correo o también puedes contactarme a través de mis redes sociales. Nuevamente, gracias por ver este video. Esto fue Alfa Omega Emisión Paranormal. Buenas noches.